Chicos, por favor, me vuelven a indicar si me escuchan y ven pantalla. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, les decía que el disturbio, permítanme un momentico acá, listo. Que pues el disturbio pues va a alterar también la estructura del paisaje, ¿sí? Algo por allá también a los de ecología les mencioné sobre ecología del paisaje. Y también pues estudia pues el paisaje, cómo altera también la funcionalidad del mismo ecosistema y también se habla mucho de paisaje hablando en términos turísticos, ¿cierto? Pero entonces, como le digo, como les digo, en un ecosistema se altera tanto su estructura ecológica como de poblaciones y comunidades, se altera su función y se altera su paisaje. Bueno, y el disturbio también causa una perturbación, ¿cierto? Pero en general, o también puede suceder una perturbación a partir del disturbio, ¿cierto? Pero en este caso, en general, son eventos controlados, ¿cierto? Cuando a uno le hacen una cirugía, ¿cierto? Es un evento controlado, es una perturbación a X o Y órgano de nuestro sistema corporal, ¿sí? Entonces, esa perturbación son en ese caso todos esos eventos que nosotros hacemos en el ecosistema de tipo controlado, ¿sí? Lo ideal es que cuando nosotros entremos a un ecosistema a trabajar en él, no se haga un disturbio, sino que se haga una perturbación, ¿sí? En ese caso, esos eventos controlados van a minimizar el daño que se ocasiona al ecosistema, ¿sí? Y en ese caso, esa perturbación, por ejemplo, que se quiera implementar una obra, no sé, vamos a construir un edificio, entonces se tiene que ver cómo va a ser la manera de afectar en la menor medida posible ese ecosistema, que en ese caso ustedes como ingenieros ambientales, quien tienen que trabajar de la mano con los ingenieros civiles, pues para ayudarles a que ese disturbio que ellos plantean ocasionar en el ecosistema no sea un disturbio, más bien sea una perturbación, o sea, un evento controlado que nosotros mismos podamos controlar y disminuir el daño a los ecosistemas, ¿sí? Entonces, pues es importante mencionar que los disturbios en general pueden ser o pueden ser causados por fuego o por incendios forestales. En el caso de los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Heladas, también las heladas, todas estas cuestiones de bajas temperaturas que estos días hemos estado, pero con un frío terrible, también no sé si han sucedido heladas acá. También dañan los cultivos o dañan las mismas plantas de cada ecosistema, ¿cierto? En ese caso, las heladas son también perturbaciones grandes porque en general llegan a cubrir casi que todo el ecosistema. La contaminación, que pues esto sí lo podemos controlar, pero no lo podemos hacer. Y además la incidencia de especies invasoras, ¿sí? Lo que ya hablábamos, en los cerros orientales de Bogotá, entonces la especie invasora de retamo espinoso. En los océanos, en el mar Caribe, está este pez que se conoce como el pez león, que es sumamente voraz, se come casi que todo lo que encuentra y está acabando con la biodiversidad de nuestros arrecifes coralinos, ¿sí? Y además, pues vean esas espinotas que tiene este berraco pez. ¿Quién se va a comer ese pez? Nadie se lo come, no tiene enemigos naturales y entonces es demasiado el daño que está causando. Así que si algún día volvemos a pasear y se van para la región Caribe, pidan que o procuren comer, si quieren comer pescado, pidan que les den pez león. Ahora se está fomentando un proyecto de consumo de pez león para acabar con esta especie. Bueno, eso pues hablando de la definición de disturbio. Ahora sí, como les decía, podemos clasificar el disturbio en dos tipos o en dos grandes clasificaciones. Uno, el primero puede ser, bueno, puede ser natural, ¿cierto? O antrópico, como ya les dije, ¿cierto? Pero en este caso vamos a hablar de disturbio de acuerdo a la causa y de acuerdo a la magnitud, ¿sí? En este caso podemos hablar disturbio a partir de la causa, entonces en este caso puede ser natural o de tipo antrópico.
¿sí? En ese caso, el ecosistema natural, pues va, perdón, el disturbio natural pues va a ser todo que se ha causado por factores naturales, un incendio forestal que sucedió por una gotica de agua que, no sé, incendió X lugar del ecosistema, o un derrumbe de la montaña por exceso de lluvias, o una inundación del ecosistema, no sé, selva húmeda tropical por gran cantidad de lluvias también, ¿sí? Entonces, en ese caso, los naturales son ocurridos por el mismo movimiento natural de todos estos factores abióticos que influencian los ecosistemas, ¿sí? Los antrópicos, pues son los que causamos nosotros, ¿cierto? Que establecimiento de grandes ciudades, establecimiento de carreteras o deforestación para implementar grandes pastizales para el ganado, o la implementación o ¿cómo es? El cambio del cauce de un río, ¿cierto? Para llevar agua a X comunidad, ¿cierto? En ese caso, pues son nuestros disturbios causados por nuestra propia mano, ¿sí? Y también podemos hablar de disturbios de acuerdo a la magnitud, ¿sí? Que en este caso podemos hablar de la intensidad y de la severidad, ¿sí? En este caso, la intensidad pasa a hablar de qué tan grave o qué tan intenso, por decirlo así, fue el daño al ecosistema, ¿sí? Si el daño fue grave, si el daño fue medio o si el daño fue leve, ¿sí? En ese caso podemos hablar de la magnitud del disturbio de acuerdo a su intensidad, grave, medio o leve. Grave, obviamente que se pierde casi que toda la funcionalidad del ecosistema, lo que ya les mencioné, toda la estructura de poblaciones, comunidades, estructura, función y paisaje, ¿cierto? O si en esa intensidad se perdieron unas pocas de estas variables, se afectaron pocas especies, se afectaron una parte pequeña del ecosistema, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en este caso, y también de acuerdo a la magnitud, podemos hablar de la severidad, ¿cierto? En este caso, del daño generado, ¿sí? Ya a partir de la intensidad podemos decir que fue grave, ¿cierto? El daño medio o leve, ¿sí? Entonces, ese daño grave, medio o leve, ¿qué tan severo fue? Es decir, ¿qué servicios ecosistémicos se perdieron? ¿Qué especies nativas se perdieron? Qué especies bandera o qué especies clave se perdieron? ¿Qué especies nativas ya había dicho? Las especies autónomas de acá, las especies autónomas del ecosistema, se me olvidó el término, se me olvidó, las que únicamente están en un lugar y no están en más otros lugares. Alguien que me ayude. Especies nativas. Las especies nativas no, porque hablamos de especies nativas que viven en X lugar, ¿sí? Pero estas especies que están únicamente en cierto país o en cierto ecosistema que no están en... ¿Cómo? ¿Endémicas? Endémicas, exactamente. Que se perdieron X especies endémicas, ¿cierto? Y esas especies pues ya no se pueden recuperar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ya pasamos a hablar de severidad, ¿sí? ¿Qué tanto fue ese daño? ¿Y qué tantas cosas se perdieron? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes los llamen a trabajar en un ecosistema y tengan que ver el disturbio que sucedió, ¿cierto? Y tengan que clasificar empezar a hacer un proyecto de restauración, ¿cierto? Antes de eso, tienen que ver qué tipo de disturbio fue, si fue de tipo natural o de tipo antrópico, y qué se puede hacer para controlar ese evento natural o ese evento antrópico, ¿cierto? Además de qué tan intenso y severo fue ese daño, ¿cierto? Y qué protocolo se debe seguir para restaurar este daño causado, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben hacer cuando empiecen a trabajar con ecosistemas dañados, ¿sí? Y pues hablándoles de las especies, perdón, de la teoría del disturbio ecológico, les puedo mostrar qué es un modelo en el cual se entiende cómo sucede la alteración de un bosque de tipo natural, ¿sí?
Entonces, en este caso, el bosque natural, tenemos un bosque inicial, ¿cierto? Que sufrió algún daño, ¿cierto? Le sucedió algún daño y pues al perder esta funcionalidad, esta estructura y todo esto que yo les mencionaba hace dos diapositivas, ¿cierto? Entonces empieza un proceso de desertización. Entonces, este bosque natural, ese bosque inicial, uy chicos, les agradezco que estén empezando a manejar la plataforma, pero pues dejémoslo para después, ¿sí? O hagan por ahí a un ladito que no me tapen la diapositiva. Entonces, en este caso, ese bosque natural va a empezar un proceso de desertización a partir pues de algún periodo de tiempo dado, ¿sí? Entonces, pues va a pasar de bosque natural o bosque primario, va a pasar a bosque secundario, ¿sí? Es decir, un bosque que ya ha sido alterado, que está perdiendo biodiversidad o ha perdido biodiversidad, ¿cierto? Y puede pasar a bosque terciario, que bosque terciario es ya lo que tenemos aquí nomás en la, no sé, cuando uno va a caminar hacia los gemelos, por decirlo así, ese bosque terciario viene a ser ese tipo de bosque que está aledaño a esas casitas o a esas fincas que están por acá. Profe, no se la escucha muy bien. Bueno, vuelvo a retomar. El bosque primario es el bosque totalmente natural, que está estable, que está sufriendo sus procesos de disturbios naturales, ¿sí? Sucede algo, un evento que altera la estructura del bosque, ¿sí? Y en ese caso empieza a verse degradado, ¿cierto? Y pasa a ser un bosque secundario, es decir, que ya se ha perdido cierta biodiversidad de este bosque inicial, ¿sí? Entonces, este bosque secundario ya tiene menor cantidad de biodiversidad y si continúa el proceso de degradación, se llega a convertir en un bosque terciario, que es lo que nosotros encontramos aquí nomás caminando, nomás por estos lugares hacia la montaña, ¿sí? No sé, que vamos para los gemelos y esas casas que tienen como ciertos relictos de bosque o como cierta cantidad de arbolitos por ahí, se consideran como bosque terciario, que ya está muy intervenido por la mano del hombre, ¿sí? Y ya, pues como está muy intervenido por la mano del hombre, puede haber implementación de sistemas agroforestales. En este caso, los sistemas agroforestales son siembras o cultivos de varios tipos de planta, ¿sí? Entonces, que tenemos la planta maderera, la planta de plátano y la planta de cacao, un proyecto que yo conozco por ahí, ¿sí? Entonces, ese es un sistema agroforestal. También ustedes me pueden decir, ah, bueno, pues si dice eso, la chagra también sería un sistema agroforestal. Y claro que sí, porque es un sistema de siembra en donde hay no solamente una especie de planta sembrada, ¿cierto? Sino que hay varios tipos o varias especies de plantas sembradas, ¿sí? En general, lo recomendable a la hora de ir a intervenir un ecosistema para la agricultura sería implementar un sistema agroforestal. Ese sistema que yo les comentaba consistía en que era un cultivo básicamente de cacao, ¿sí? Pero se implementó el uso de tres tipos de plantas: cacao, plátano y árboles maderables. Entonces, ¿qué se hizo? Se implementaron los árboles maderables, cosa que crecieran muy alto y generaran un microclima en el lugar de cultivo. Ese microclima ayudaba a que la planta de plátano, ¿sí? Se mantuviera bien, mantuviera generando sus propios frutos, sus propios platanitos, y esta planta de plátano le fomentaba cierta cobertura de sombra a la planta de cacao, ¿sí? Entonces, la planta de cacao en general necesita de sombra y pues esto garantizaba que se fomentara la producción tanto de madera como de plátano y como de cacao, que pues son tres tipos de elementos que pueden ser comercializados, ¿cierto? Entonces, que se me dañó el cacao, por lo menos tengo el plátano para vender, o que se me dañó el plátano, entonces tengo por lo menos madera para vender. Es lo mejor, ¿cierto? Porque se genera un microclima en esos sistemas agroforestales para generar producción de la agricultura, ¿sí? Entonces, seguimos en el proceso de desertización, ¿no? En este caso,
seguimos interviniendo el ecosistema por la mano del hombre y se establecen monocultivos. En este caso, pues los monocultivos son los lugares de siembra donde solamente se utiliza una sola especie. Entonces, que el monocultivo de maíz, el monocultivo de frijol, el monocultivo de arveja, ¿sí? Entonces ya son cultivos o lugares que solamente tienen un solo producto vegetal, ¿sí? Y ya pues el suelo de este bosque inicial estuvo tan degradado que ya pues no tienen los nutrientes para soportar grandes plantas y se convierte eso en un pastizal, ¿sí? Ese pastizal empieza a sufrir un proceso de pisoteo por las vacas implementadas, el mismo uso del hombre, ya pierde su total capacidad de nutrientes, pierde algunas partes de su misma estructura, ¿cierto? Y el humano ya como que ya no ve que ese suelo no le sirve y lo abandona, ¿cierto? Y al ser un suelo abandonado que no está siendo regenerado ni se le está haciendo nada para su recuperación, ni ya puede el mismo suelo hacer algo por recuperarse, llega a un punto crítico en el cual se convierte prácticamente que en un desierto. Este sería el proceso natural y no natural, digámoslo así, del daño a un ecosistema, ¿sí? Pasaría de un bosque natural a un campo desértico o a un desierto, ¿sí? Lo ideal, lo que se debe hacer para evitar que suceda esto, ¿cierto? Es identificar ese bosque natural en qué momento está en su punto crítico, es decir, ese punto crítico, el momento en que pierde todas las capacidades de regenerarse, ¿sí? Identificar ese punto crítico y actuar antes o precisamente cuando se está dando ese punto crítico y hacer todo ese proceso de restauración para que se vuelva a retomar un bosque natural, ¿sí? En este caso, pues se toma este suelo abandonado, se empieza a hacer algo con ese suelo, se convierte en pastizal, pero más que pastizal se espera que lleguen unas especies pioneras y que esas especies pioneras fijen nutrientes para que se establezca, en este caso, para mí, no es muy recomendable establecer un monocultivo porque los monocultivos lo que hacen es extraer y extraer nutrientes del suelo y no dejan nutrientes en el suelo. Mientras que si se implementa un sistema agroforestal, entonces acá sí se podrá ver una regeneración tanto de plantas como del mismo suelo. Acá por lo que veo, se hace alternancia entre el cultivo de frijol y el cultivo de maíz. Ustedes vieron el semestre pasado con la profe Adriana que las leguminosas o las fabáceas son plantas que tienen asociaciones simbióticas con ciertas bacterias del género Rhizobium que fijan nitrógeno en el suelo, ¿sí? Entonces, lo que toca hacer es ver cuáles son esas plantas que tienen asociaciones simbióticas que se puedan implementar como a manera de cultivo, que fijen nutrientes, que fijen bacterias en el suelo, ¿cierto? Y que ayuden a que ese suelo vuelva a recuperar su contenido nutricional, por decirlo así, ¿sí? O su cantidad de nutrientes disponibles. Y pues de ese sistema agroforestal ya se ha generado que ese suelo vuelva a retomar su estructura, ya tenga raíces, tenga materia orgánica, tenga nutrientes, tenga bacterias y entonces ahí sí ya se puede proceder a establecer un bosque secundario. Ese bosque secundario lo que se debe hacer es poner plantas nativas, plantas del lugar y como ya les dije, no traer plantas de otros lugares porque como ya bien saben, se pasan a convertir en especies plaga, ¿sí? Y de ahí, pues ya el mismo bosque secundario tendrá su proceso de regeneración, ya ahí se le puede dejar solito, obviamente con cierto control, y seguramente ese bosque secundario pasará a convertirse en un bosque natural si no ocurre algún disturbio, si no ocurre o si no llega la mano del hombre a volver a hacer este proceso de desertización, ¿cierto? Y pues en este caso se inicia con una recuperación que sería hasta la implementación o la anterior implementación del sistema agroforestal, ¿cierto? Y cuando se cumple todo esto de pasar de un campo desertizado o un campo desértico o un desierto a un bosque natural, se ha hecho todo un proceso de restauración ecológica.
¿sí? Entonces, eso es lo que se debe hacer, o cuando ustedes vayan a trabajar en un proceso de recuperación de ecosistemas, entonces esperar pasar de esto a esto. Por eso el trabajo semestral que yo les asigné, ¿cierto? Yo les pedí que me mostraran evidencia fotográfica, que como una de esas últimas evidencias fotográficas, ¿cierto? Se vea esta diferencia, la primera semana y la última semana de ese proceso experimental del trabajo semestral que yo les puse, que ya supongo están armando sus grupitos. Dijimos que me van a hacer preguntas, hasta el momento ningún grupo me ha hecho nada, me ha dicho nada, yo espero el lunes, martes que tenemos clase, eh, ver, o digamos, espero que algunos de ustedes me hagan sus respectivas preguntas del trabajo semestral. Pero eso es lo que yo espero ver en su trabajo, en la materia que trabajen, en el pedacito de solar que trabajen, en la finca, si tienen alguna finca, entonces que se vea este proceso, ¿cierto? Que se vea ese primer paso inicial y ese paso final, ¿cierto? Eh, y eso pues es importantísimo para el proceso de restauración ecológica. Bueno, continuando, pues podemos hablar de pues la teoría del disturbio ecológico que pues como ya sabrán, los disturbios traen como consecuencia el cambio en la dirección del desarrollo en el ecosistema, ¿cierto? El ecosistema venía desarrollándose de esta manera, era un bosque de tipo primario, un bosque natural, llegó el hombre y empezó a deforestar. Vean la diferencia entre un bosque digámoslo, bien cuidado, por ejemplo, este parchecito de bosque está bien cuidado y este pedacito pues ya está demasiado degradado, ¿cierto? Entonces acá se cambió drásticamente la dirección del mismo desarrollo del ecosistema. El ecosistema se estaba desarrollando para lograr esto, ¿cierto? Y pues vean que ya no lo va a poder hacer esta parte por el mismo fenómeno de deforestación, ¿cierto? Y pues ese proceso de desarrollo, el que un ecosistema llegue a ser como esto, se llama un proceso de sucesión ecológica o de sucesión de los ecosistemas, ¿sí? La sucesión ecológica es el proceso, como su nombre lo dice, sucesión de la implementación o el establecimiento de ciertos tipos de plantas en las cuales unas suceden o van después de otras, ¿sí? Y pues lo importante mencionar acá es que las áreas que han sido disturbadas o que han sufrido de disturbios, ¿cierto? Son aquellas que han perdido de alguna manera total o parcial sus atributos, ¿cierto? Como ya se los mencionaba, su estructura, su función, ¿cierto? La estructura y función de este ecosistema y pues estas áreas van a perder importancia respecto a los servicios que prestan al hombre, ¿cierto? Todo ecosistema va a brindar un servicio ecosistémico a nosotros los hombres, o los humanos, perdón, de los cuales nos vamos a beneficiar, ¿cierto? Y tan pronto se agoten esos recursos, se dañen esos ecosistemas, las comunidades aledañas a ese ecosistema son las que se van a ver gravemente afectadas. Alguien que me diga algún servicio ecosistémico o tipos de servicios ecosistémicos. La retención de agua y la formación de los riachuelos. Exactamente. Otro tipo de servicio. Regulación y cultural. Ajá. Regulación y servicio cultural. Microclima, profe. ¿Cómo? Protección del suelo. El microclima. Ujú. Microclima, protección del suelo, ¿algo más? Un ejemplo de un servicio ecosistémico que tengamos nosotros acá. También sería la absorción que hacen las plantas de CO2 Ajá, sí señora. y también pues estaría como eliminando una parte del oxígeno que nosotros consumiríamos. Ujú. Sí, acá pues se ve Creo muchísimo. que, Sí, dime. creo que un muy buen ejemplo acá pues, serían los páramos.
y la Ajá, formación de los ríos como tal, que todos los ríos ajá, se supone nacen en los páramos. exactamente, sí. Ese es uno de los más que podemos ver a simple vista prácticamente, ¿cierto? La provisión de agua de nosotros por parte de los páramos y todos estos ecosistemas que por ahí alguien me mencionaba, no me acuerdo quién era, la recolección de agua, ¿cierto? Otro que a mí me parece fundamental, el cultural. Acá ustedes tienen una cultura muy bonita y todas pues estas culturas indígenas y todos estos pueblos indígenas están muy relacionados con el ambiente y que las plantas, los animales, veo mucho que el jaguar, acá el jaguar es, no sé, como un dios para las diferentes culturas indígenas y pues eso me parece pues sumamente rescatable de acá del Valle de Sibundoy, ¿no? Lo que ustedes mencionan, el agua, la recolección de CO2, acá pues en el Valle de Sibundoy hay ecosistemas relativamente bien conservados que pues son servicios que nos pueden dar. Alguien que me diga, yo estoy que pregunte y pregunte, pero nadie me dice de dónde viene el agua que tomamos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces me tocó hacer la tarea por otro lado. ¿El paramillo no es? No sé, la verdad, ni idea de dónde viene. Del paramillo del cascabel, profe. ¿Y eso dónde queda? ¿Dónde queda el Acá viene del paramillo? agua larga. ¿De qué? ¿No es eso del otro lado de la montaña? ¿De cuál montaña? Porque acá hay muchísimas, yendo para Mocoa o yendo para Pasto o estas montañas que quedan acá como atrás de Es Sibundoy que, hacia el profe, norte. hay varios paramillos así constituidos. Hay uno yendo para Pasto, hay otros Ajá, que quedan de Moca, pero bien hacia arriba. Pero pues sí ujú, hay unos páramos constituidos en pequeñas áreas. ujú. Pues ya están desapareciendo, pero sí hay. Sí, pero yo quiero saber exactamente de dónde viene el agua que nos estamos tomando o no, con la que nos Profe, bañamos. Dime. profe, Ujú, sí, Daniel, dime. pues acá en San Pedro, el agua Ujú, pues viene ¿cómo se llama? De las alturas de la mina, digámoslo, de los arroyos que ajá. nacen allá, llamados el Carpintero, le dicen la, el Tigre. Allá nacen los nacimientos de agua para acá, para el consumo. Vea, pues nos toca conocer más el valle, porque sí, seguramente cada municipio tendrá su lugar de provisión de agua, ¿cierto? Acá pues yo veo que uno que subiendo Porque por donde, pues, dime, sí, dime, Brenda. pero pues por acá en Santiago creo que es por el Tamauca. Por el Tamauca. Entonces me falta que alguien me diga el de Sibundoy. Pero bueno, les dejo la tareita y alguien me trae el dato la próxima clase. Bueno, entonces vean que pues si perturbamos esos páramos que ustedes ya me mencionaron, ¿cierto? Vamos a hacer esa comunidad que se ve afectada y pues no tengamos ese recurso hídrico en ese caso, en ese ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos una responsabilidad social, no solamente ustedes como ingenieros ambientales, ni yo como bióloga, ni el ITP como institución de educación, ¿sí? O ni el alcalde, ¿cierto? Sino que es una responsabilidad de todos, fomentar el cuidado y la restauración de estos ecosistemas, ¿sí? Y ya pues para terminar de hablar sobre disturbio ecológico, nos quedan 8 minuticos. Bueno, para terminar de hablar de disturbio ecológico, lo que en un ideal, por ejemplo, o en un modelo ideal, se espera que suceda es que en un ecosistema a través del tiempo, perdón, hayan diferentes disturbios. Entonces, que en este ecosistema sucedió una regeneración del ecosistema, una implantación del ecosistema, sucedió un disturbio abrupto que generó, esto no lo vean como variables del sistema, sino veanlo como en biodiversidad o cantidad de biodiversidad o cantidad de seres vivos, por decirlo así. Ocurrió un disturbio drástico en el ecosistema que mató casi que todo, ¿sí? Y pues el ecosistema tiene que volver a recuperarse y así sucesivamente, ¿sí? Para generar digamos, el recambio y el aumento de biodiversidad, ¿sí?
Vean que en este caso, en este ideal, se da cada cierto tiempo, pongámosle que cada 100 años en este ecosistema, ¿cierto? En este caso, el establecimiento de las poblaciones de organismos vivos, pues va a ser un poco más lento, va a ser en menor cantidad, ¿cierto? Y en algún momento va a llegar que el punto en que el ecosistema, los recursos del ecosistema soporten cierta cantidad de organismos vivos y ocurre disturbios que también los ayuda a mantener regulados. También en este caso, pongámosle que cada 50 años suceden esos disturbios de tipo natural, ¿sí? Y lo mismo para acá, entonces un ecosistema que tiene menor cantidad de biodiversidad y cada 10 años, entonces sufre de cierto disturbio cuando la biodiversidad se implementa o hay cierta cantidad de biodiversidad, se ve que pues ocurren ciertos disturbios que también las van ayudando a mantener los ecosistemas y los van ayudando a regenerarse también. Pero lo que sucede en la realidad, o pues con la mano del hombre, es que llega un establecimiento de un ecosistema, ocurre un disturbio, a través del tiempo pues vuelve y crece, ¿cierto? Vuelve y crece esta biodiversidad o aumenta esta biodiversidad y por la mano del hombre como que se ayuda o digamos por un proceso de restauración, digámoslo así, como que se mantiene estable a través de, pongámosle, unos 100, 200 años, ¿cierto? Y llega, no sé, otro disturbio y acaba, y bueno, entonces ese disturbio fue tan drástico que entonces de alguna manera ya el ecosistema pudo recuperarse un poquito y como que volvió y hubo otro disturbio y se recuperó otro poquito hasta que tal vez el ecosistema ya dejó de existir, ¿sí? Y así, lo mismo, ¿cierto? Entonces suceden ciertos disturbios en orden desordenado, ¿cierto? Tanto en natural como artificialmente, ¿cierto? Y que pues van ocasionando que se vean cambios fluctuantes grandes en la biodiversidad. En este caso, lo diferente es que hay algún establecimiento de la biodiversidad, de cierto aumento de biodiversidad, se quedó estable por un punto en algún momento, sucedió algún disturbio, disminuyó la biodiversidad, se acabó, se trató de volver a recuperar otro disturbio, ¿cierto? Se quedó pues como un momentico quieta la biodiversidad, se trató de recuperar y así sucesivamente. Esto es lo que sucede en la realidad, ¿sí? Ya depende de si son disturbios naturales o si son disturbios de tipo antrópico, ¿sí? ¿Sí ha sido claro para ustedes las explicaciones del día de hoy, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Nada por decir? Bueno, chicos, entonces pues vamos a dejar hasta aquí porque pues a partir de esto vamos a hablar de sucesión ecológica y es otra parte importante de la materia, ¿sí? Entonces vamos a dejar hasta aquí. Yo espero pues dependiendo de cómo pueda organizar clase, pues nos vemos el lunes, ya sea pues para resolver dudas del trabajo semestral o para continuar con las explicaciones de clase, ¿sí? Pues resulta que los martes, perdón, a mí me dejaron casi que todas las materias y entonces los martes me queda casi que imposible. Me queda casi que imposible pues poderles dictar a ustedes la temática porque es bien importante preparar bien la temática para ustedes. Listo, chicos, entonces pues yo les estoy comentando, yo todos les aviso por el grupo. Entonces dejemos hasta aquí, nos quedan como 5 minutos en la reunión y pues espero tengan un feliz día. Gracias, Gracias, profe. profesora. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, con gusto, chicos. Profe, una Dime, pregunta. sí, ¿De dime. cuántos son para el trabajo semestral? ¿De cuántos? Pues yo en el acta de encuadre pedagógico había puesto como de a 3 o a 5 estudiantes, pero pues déjame miro de una vez el listado, creo que ustedes son 29. A ver el listado, que queden por ahí. Ay, aquí no es. El listado, sí. De 5, entre más, pues más De nos 5, ayudamos. profe.
A ver, espérenme, bueno, Sí, son profe, de 31. De De 5 8, está profe. bien. A ver, espérenme un momentico, hago mis cálculos. Pues 8. sí, entre 4 o 5 estudiantes. Bueno, pero yo ver Bueno. esos trabajos una belleza, hermosísimos, tienen que quedarles. ¿Listo? Para publicación. Uy, ¿Listo? Entonces 4 o 5 personas más no. Y ya saben que no acepto trabajos individuales. ¿Listo? Bueno, Bueno, profe, gracias. que tengan buen día, mucho juicio y me averiguan dónde Gracias. estamos tomando agua. Bueno, hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chaito, juiciosos. Nos vemos, profe. Ya, bueno, ya, no más. Nos vemos, profe. ay.